Choque térmico, lo que les decía, hay un video allí de choque térmico, pero me pidieron fue una aplicación. Básicamente, ¿qué es el choque térmico? Es cuando yo tengo una diferencia de temperaturas y el material se me daña, se me fractura. Cuando yo hablo de choque térmico es que el material falló. Yo no puedo hablar de choque térmico si el material no le pasa nada y hay una diferencia de temperaturas. Entonces, fíjese que digamos que no habría aplicaciones de choque térmico, sino más bien aplicaciones de resistencia al choque térmico. Entonces, por ejemplo, fíjese esta imagen del transbordador espacial cuando viene entrando a la atmósfera. Ustedes saben que en el espacio no tenemos atmósfera, ¿sí? Y cuando viene entrando a la atmósfera, entonces hay un rozamiento entre el oxígeno, o sea, él como no tenía ninguna resistencia allí en el espacio, entró a la atmósfera y hay un rozamiento entre el aire realmente, no es oxígeno, entre el aire y el transbordador, y ese rozamiento hace que se caliente mucho. Entonces, fíjese que cuando está entrando, él tiene que entrar de panza para precisamente eh, evitar un problema, una falla del material y obviamente una explosión del transbordador. Y entonces este es un material que entre algunas propiedades, ¿sí? Es resistente al choque térmico. ¿Por qué? Porque estamos en el universo, en el espacio, qué pena, y estamos, qué sé yo, a menos 100 grados centígrados, podrá estar en la oscuridad. Y él entró y de una vez con el rozamiento pasó en cuestión de segundos a 1100, 1200 grados. Fíjese, ustedes están viendo aquí. Y entonces esa diferencia de temperatura requiere que el material no se fracture, es decir, que sea resistente al choque térmico. Si no fuera resistencia al choque térmico con esa diferencia, digamos, entre -100 a 1100 en cuestión de segundos, entonces el material se fracturaría y obviamente estaría en peligro todo eso. Ahora, si ustedes ven, él entra de pasa porque el material que está aquí, el de abajo, el negrito, es el que tiene esas propiedades térmicas, la parte de arriba no. ¿Mm? Entonces, ese es el escudo, en otras palabras. También se me había preguntado sobre capacidad calorífica. Cuando hablamos de capacidad calorífica tenemos que pensar como en una pila térmica, es decir, cuánta energía por kilogramo de material puede absorber el material. La capacidad calorífica yo la voy a utilizar digamos, en varias partes. Por ejemplo, cuando ustedes lleguen a térmicas, a termofluidos, ustedes van a utilizar mucho la capacidad calorífica porque, por ejemplo, ustedes necesitan calentar, qué sé yo, les mandaron a diseñar una piscina y necesitan que esa piscina sea caliente, eh, por ahí que 26 grados centígrados, y ustedes necesitan hacer todo el montaje de la caldera y diseñar la caldera para poder elevar la temperatura de la piscina, que es muchísima agua, a esa temperatura. Y entonces ustedes a partir de la capacidad calorífica del agua determinan cuánta energía por kilogramo de agua necesitan para llevarla a esa temperatura. Eso digamos, es una aplicación de la capacidad calorífica. Seguramente cuando estén en termodinámica, en termofluidos, van a hacer ejercicios de esto. Aquí en el diseño utilizamos la capacidad calorífica de otra forma completamente diferente, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo estoy en un país donde hay estaciones y estamos en invierno y obviamente en invierno pues generalmente tenemos calentadores al interior de las casas, entonces aquí va a estar muy caliente y aquí va a estar muy frío, pero yo lo que requiero es que este material que se calienta me guarde calor durante mucho tiempo, porque si no tuviera esa capacidad de guardar calor, entonces gastaría mucho más energía, porque digamos que el calor se podía disipar. Entonces, en techos y en muros, yo generalmente tendría un material que es aislante térmico, es decir, que tiene baja conductividad térmica,
para que no me deje escapar calor, pero asimismo también me gustaría un material que lograra eh, almacenar la mayor cantidad de calor posible, de tal forma que, o sea, no me está disipando, pero además de eso, me está guardando el calor de la habitación, con lo cual no voy a tener que estar eh, gastando más dinero en calefacción, en otras palabras. Entonces, esto podría, por ejemplo, ser un ejemplo de capacidad calorífica. Por ejemplo, en un horno, mire, algunas paredes, ¿sí? De aislantes térmicos con alta capacidad calorífica, pero por ejemplo, en un horno, eh, entonces, fíjense que, por ejemplo, tengo este horno, que es un horno de producción de acero, es un horno eléctrico de, eh, aquí, lástima que no lo muestran, pero si yo tengo una persona, la persona, si se paras, estaría más o menos a esta altura, es decir, esto es súper grande, imagínense en tres pisos de altura todo el horno. Y el horno internamente entonces tiene unos materiales que son materiales refractarios, ¿sí? Que son ladrillos especiales, son unos cerámicos especiales que tienen eh, alto aislamiento, es decir, bajo coeficiente, bueno, baja conductividad térmica, también tienen bajo coeficiente de expansión térmica. ¿Por qué? Porque al calentarse esto, ¿qué es lo que yo requiero de esto? Que al calentarse, en primer lugar, no se me salga el calor. En segundo lugar, que cuando se caliente esta no se expanda mucho, no se expanda porque imagínense si se expande empiezan a doblar ladrillos por todo lado. Y por otro lado, estos son procesos batch. ¿Qué quiere decir un proceso batch? Quiere decir un proceso donde yo adiciono, digamos, 40, 80 toneladas de chatarra, las fundo en una hora, después abro el horno, saco la chatarra, vuelvo y cargo el horno y vuelvo y fundo. Entonces, un proceso batch es que no es continuo, sino que va por lotes, en otras palabras. Entonces, yo además de necesitar estas dos propiedades, a mí me gustaría que este material me guardara la gran cantidad de calor posible, de energía, es decir, una alta capacidad calorífica, de tal forma que en el proceso, mientras yo abro, descargo, vuelvo y cargo, eh, esto me almacenara calor y en el momento de hacer iniciar el otro proceso, yo me ahorrara un poco de energía, eh, porque pues digamos que estos ladrillos quedaron cuando se descargó y todo están a 1800 y después de todo el proceso entonces están a 1750, qué sé yo. Entonces fue muy poquita la pérdida porque logran almacenar mucha energía. Entonces fíjese que para este caso a mí me interesaría también, además de, la, del, de la baja expansión térmica, de la baja conductividad térmica, me gustaría una alta capacidad calorífica para que me guardara ese calor y no disminuir los costos de producción.